Capítulo 1. El sonido que nadie escuchó. La mansión Wexford Hall, enclavada entre colinas onduladas del sur de Inglaterra, era el tipo de lugar donde los secretos no solo se escondían tras puertas cerradas, sino que parecían susurrar desde las propias paredes. Era una noche cálida de junio y el salón de baile, el orgullo arquitectónico de Lady Clarissa Wexford, resplandecía con candelabros restaurados, un cuarteto de cuerdas vienés y más de 50 invitados ataviados con elegancia letal. «¿Te has fijado en el suelo?», comentó Lord Peregrine Ashcroft mientras giraba a su sobrina en un vals lento. «Lo han restaurado. Madera de nogal, dicen. Antiguo, pero cruje como si respirara». Su sobrina, la vivaz Ivy Langley, sonrió con desdén. «Todo en esta casa cruje, tío, hasta los secretos. Afuera, los jardines de invierno olían a rosas. Adentro, el aire estaba cargado de perfumes caros, ambiciones veladas y un tipo muy específico de tensión, la que solo se encuentra cuando demasiadas personas ricas con demasiados pasados compartidos están obligadas a sonreírse toda la noche». En un rincón del salón, con una copa de champán que no tocaba, el coronel Bartholomew Strand observaba el conjunto con una expresión calculada. A su lado, Lady Clarissa reía con demasiada fuerza ante un comentario de Sir Malcolm Grey, un viejo diplomático con mirada vidriosa y dedos siempre tamborileando. Y entonces ocurrió. No fue un grito, ni un disparo, ni siquiera un estallido de vidrio o de gritos. Lo que ocurrió fue un crujido, sordo, bajo, que pareció emanar de las tablas del piso justo cuando el cuarteto comenzaba un adagio. Una vibración extraña recorrió el salón, apenas perceptible, como si alguien o algo hubiera golpeado desde debajo del suelo del salón de baile. Lady Clarissa parpadeó. «¿Alguien sintió eso?», preguntó con una risa que murió demasiado rápido. «Un temblor, quizá», aventuró Sir Malcolm, mirando su copa de whisky como si pudiera culparla. «Imaginaciones nuestras», añadió el coronel Strand, sin apartar la vista de una puerta, lateral cerrada con cerrojo. El baile continuó, aunque con un ritmo más rígido. Algunas cabezas se giraron hacia las esquinas del salón. Otros intercambiaron miradas casi imperceptibles, como si todos supieran algo que no se podía mencionar. A la mañana siguiente, el ama de llaves, la señora Whitmore, fue la primera en entrar al salón. Traía una escoba en la mano y una queja en los labios, pero no llegó a usar la primera ni pronunciar la segunda. Sus ojos se fijaron en una baldosa de madera desalineada cerca del borde del estrado del cuarteto. Y bajo esa tabla, sangre. Un goteo apenas seco, imposible de notar la noche anterior. Lady Clarissa mandó llamar a la policía, y cuando el inspector municipal sugirió que quizá había sido una herida mal curada de algún miembro del personal, ella entrecerró los ojos con esa elegancia hostil que solo ciertas aristócratas pueden manejar. «Esto no es sangre de cocina, inspector. Esto es algo más antiguo, más serio. Y no soy mujer que ignora un mal augurio bajo el suelo donde baila la élite». Esa misma tarde llegó una carta, sellada con un lacre extranjero, con una caligrafía minúscula y precisa, y dirigida directamente a Bélgica, para el señor Hercule Poirot. Asunto: el silencio que brota desde el suelo. Firmado: Clarissa Wexford. Capítulo 2. La llegada de Poirot. El tren expreso desde Londres silbó con un aire de urgencia poco común para las colinas de Hampshire.
La estación de Wexford apenas contaba con 2 bancos, una lámpara de gas que parpadeaba incluso de día y un jefe de estación que no podía evitar mirar con asombro al hombre bajito que descendió del vagón de primera clase con la precisión de un relojero. ¿Puede indicarme la dirección hacia Wexford Hall? Mon ami, Preguntó Hercule Poirot, ajustando su pañuelo de bolsillo con meticulosidad. Me han dicho que se encuentra a menos de 2 millas, pero no confío en los mapas rurales. Son demasiado románticos. El jefe de estación, un hombre con bigote, descuidado y mirada aún más, señaló con su sombrero. Siga ese sendero hasta ver la verja de hierro. No puede perderse. Aunque, bajó la voz, como si temiera que el viento llevara su comentario a oídos indeseados. Algo extraño pasa en esa casa. Siempre lo ha hecho. Poirot le ofreció una sonrisa cortés. Sí, monsieur, de eso me han informado. Precisamente por eso me han convocado. El sendero era recto, pero silencioso. Demasiado silencioso. El viento parecía evitar el paso entre los árboles. Y al llegar a la verja de hierro, Poirot se detuvo un momento. Un pájaro negro graznó y alzó el vuelo. Bajo sus pies, la grava crujió con un sonido que a sus oídos le pareció ensayado. Un mayordomo de rostro huesudo lo esperaba en la entrada principal, donde un conjunto de columnas blancas se alzaba como centinelas antiguos. Monsieur Poirot, Lady Clarissa lo espera en el Salón del Sol. Ha pedido que no se le sirva el té hasta su llegada. Poirot asintió, mientras sus ojos recorrían la entrada con atención. Un florero volcado en el alféizar, una alfombra apenas desplazada junto a una silla de recibo y un leve aroma de humo de chimenea, a pesar del clima templado. ¿Y ese olor?, preguntó suavemente mientras caminaban. El personal ha comenzado a encender el hogar de la biblioteca por error esta mañana. Un hábito del ama de llaves, según entiendo, respondió el mayordomo sin girarse. Poirot no dijo nada, pero al llegar al Salón del Sol, sus ojos brillaron con una energía particular. Lady Clarissa Wexford se puso de pie con una gracia medida, vestida con un conjunto de lino azul claro y un broche en forma de abeja. Monsieur Poirot, gracias por venir tan rápido. Sé que no es su costumbre aceptar casos sin crimen evidente, pero esta vez, bajó la voz. Hay un silencio que no puedo ignorar. Poirot se inclinó con galantería. Madame, cuando una dama tan observadora como usted me escribe con tanta urgencia, yo obedezco sin dudarlo. Ahora, por favor, cuénteme todo desde el principio. Ella tomó asiento, cruzó las piernas y empezó a relatar la noche del baile. Poirot la escuchaba sin interrumpir, inclinándose levemente hacia adelante, los dedos entrelazados. Al llegar a la parte del crujido, ese sonido que nadie pareció oír claramente, sus cejas se alzaron, y luego, al amanecer, encontraron la mancha de sangre. Lady Clarissa respiró hondo. He sellado el salón desde entonces. La policía local no halló nada más. Pero yo sé que no fue una coincidencia. Algo o alguien estaba ahí abajo, Monsieur Poirot. Poirot se levantó con un brillo en los ojos. ¿Podría mostrarme el salón de baile, madame? El crimen, cuando no desea ser visto, a veces habla desde las sombras. O en este caso, desde debajo del suelo. Caminaron por un largo pasillo hasta una puerta doble de roble. Lady Clarissa la abrió con una llave dorada, revelando el gran salón, vacío. Las cortinas estaban corridas. La luz entraba filtrada. El suelo,
brillante y perfectamente pulido, parecía no haber sido pisado en días. Y sin embargo, allí, señaló ella, cerca del estrado, justo donde encontraron la sangre. Poirot se arrodilló, examinando una tabla con las uñas cuidadas. Luego se giró hacia ella. «Una pregunta, madame. ¿Quién estuvo más cerca de este lugar durante el baile?» No por accidente, sino por elección. Lady Clarissa vaciló. Y luego, con una voz apenas audible, dijo: «El coronel Strand. Pero eso no significa nada». Poirot se incorporó, sacudiendo con precisión invisible la pernera de su pantalón. «Ah, no, madame. En este momento, nada significa». Nada. Y sin embargo, tú te déjà là. Todo ya está aquí. Capítulo 3. Entrevistas iniciales. El salón de té de Wexford Hall, con sus muros color marfil y tapices bordados a mano, era el lugar que Lady Clarissa había asignado para las entrevistas de Monsieur Poirot. Menos intimidante, había dicho ella. Pero Poirot sabía que el entorno acogedor servía para algo más que la cortesía. Ponía a los sospechosos en un estado de falsa comodidad. Y en ese estado, la verdad solía asomarse por las grietas más inesperadas. La primera en llegar fue Ivy Langley, sobrina de Lady Clarissa. Tenía unos 25 años, con un rostro que combinaba vivacidad e insolencia. Se sentó sin ser invitada, cruzando las piernas con una elegancia que no buscaba impresionar. ¿Debo tomar esto como un interrogatorio oficial, Monsieur Poirot?», preguntó, alzando una ceja. «¿O simplemente quiere saber con quién bailé?» ¿Esa noche? Ah, mademoiselle, nada tan dramático, solo una conversación. Pero una conversación esclarecedora. Ella sonrió, jugueteando con su pulsera de eslabones dorados. «Entonces, adelante». Poirot inclinó la cabeza. «¿Recuerda usted dónde se encontraba cuando ocurrió aquel sonido peculiar, bajo el suelo?» «Por supuesto. Bailaba con mi tío, Lord Peregrine. Estábamos cerca del centro del salón. Y sí, lo sentí. Fue como si algo se moviera debajo de nosotros. Bastante siniestro, la verdad». «¿Y alguien más lo mencionó en ese momento?» «Lady Clarissa lo hizo, creo». Los demás parecieron ignorarlo, aunque se inclinó un poco hacia él. El coronel Strand no pareció sorprendido. De hecho, apenas se inmutó. Poirot observó sus ojos con atención. No buscaba la emoción, buscaba la ausencia de ella. Ivy era franca, sí, pero también sabía lo que estaba haciendo, sembrando sospechas sin parecer que lo hacía. «Merci, mademoiselle. Su memoria es notable. Y su reputación también lo es, Monsieur Poirot. No arruine mi baile con teorías tontas». Al marcharse, Poirot anotó algo en su libreta. Luego hizo llamar al siguiente. El coronel Bartholomew Strand llegó puntual, alto, encorvado ligeramente por los años, con bigote militar y mirada que había visto demasiadas guerras. Se sentó sin decir palabra. «Coronel Strand», comenzó Poirot con cortesía, «usted se encontraba cerca del estrado la noche del Dicientos». ¿Baile, güey? ¿Baile, güey? Sí. Observo más que bailo, monsieur. Los valses me resultan agotadores. ¿Observó algo inusual cuando ocurrió el crujido? El coronel apretó los labios. Noté el sonido, sí. Pero en casas antiguas, esas cosas ocurren. Y si me permite decirlo, creo que se le está dando demasiado peso a algo que podría ser simple desgaste de vigas. Poirot ladeó la cabeza. ¿Y la sangre bajo el suelo? ¿Sangre? ¿Cuánta exactamente? Unas gotas.
suficiente para inquietar a Lady Clarissa. ¿No le inquieta a usted? He visto sangre en circunstancias menos teatrales y más letales. No me asusta, pero sí me intriga que alguien se haya tomado la molestia de ocultarla. Poirot alzó una ceja. ¿Ocultarla? ¿Dice usted? Las manchas estaban justo donde el escenario se desmonta tras el evento. Lugar fácil de alcanzar. Si alguien conocía bien la casa. Poirot sonrió, satisfecho. El coronel no era torpe y hablaba con una precisión que no era accidental. Merci, coronel. Sus palabras, como siempre, dicen más de lo que aparentan. El tercer entrevistado fue Sir Malcolm Grey, diplomático retirado. Tenía una voz pausada, casi somnolienta, y sus ojos parecían desenfocados por la costumbre del whisky matutino. ¿El suelo? Ah, sí. Recuerdo un leve crujido, pero francamente pensé que era parte del violonchelo. Poirot no se inmutó. ¿Y usted, monsieur, se movió durante la música? No. Estaba con Lady Clarissa. Hablábamos de política exterior. Al menos, eso creo. Poirot anotó en silencio. ¿Y conoce usted bien la casa? ¿Sabría si hay accesos al subsuelo? Sir Malcolm se rió entre dientes. Mi querido Poirot, en esta casa hay más pasillos secretos que botellas en la bodega. No se lo diga a Clarissa, claro. Le molestan esas reliquias. Lo tomaré en cuenta, dijo Poirot, levantándose con amabilidad. Gracias, monsieur. Usted ha sido muy instructivo. Al salir del salón de té, Poirot caminó lentamente por el pasillo central. Sus pasos no hacían ruido, pero su mente vibraba de actividad. 3 entrevistas. 3 verdades o quizás 3 versiones de la misma mentira. Ivy lanzaba insinuaciones con una sonrisa. El coronel hablaba con el lenguaje de los que saben medir sus palabras. Y Sir Malcolm parecía distraído, pero deslizó información que no se comparte sin intención. Poirot se detuvo frente a un cuadro de familia en la pared. Un retrato grupal de los Wexford. En el rincón inferior, casi imperceptible, una figura apenas reconocible. Un jardinero joven, con ojos bajos. Interesante, murmuró. Pero no añadió nada más, porque sabía que la clave de este misterio no estaba en lo que ocurrió en el baile, sino en lo que todos fingieron que no ocurrió. Capítulo 4. La primera pista falsa. El día siguiente amaneció con una calma densa, como si el mismo aire dudara en moverse sin permiso. En el comedor de Wexford Hall, las persianas dejaban pasar una luz dorada que caía sobre el mantel inmaculado, mientras Lady Clarissa servía el té con manos meticulosamente firmes. La policía local ha regresado, anunció con voz seca. Al parecer tienen un nuevo interés en uno de los criados. Poirot, sentado con su taza perfectamente alineada con el borde del platillo, no alzó siquiera la mirada. ¿Ah, sí? ¿Y qué motivo dan para este súbito interés? Dicen que han encontrado un cuchillo en los jardines, enterrado y con rastros de sangre oxidada. La cuchara de Poirot se detuvo a mitad del movimiento. ¿Dónde exactamente? Bajo el seto sur, justo detrás del invernadero. Poirot se levantó con delicadeza. Entonces, creo que es hora de visitar a la policía y al jardinero. El joven jardinero, Thomas Bexley, no tenía más de 20 años, de complexión delgada, manos callosas y una expresión que oscilaba entre el miedo y el resentimiento. Se encontraba sentado en un banco del invernadero,
vigilado por un agente que parecía disfrutar demasiado la autoridad repentina. ¿Es cierto que usted ha trabajado aquí desde antes de la guerra?, preguntó Poirot en tono casual. Sí, señor. Desde que tenía 15 años. Mi padre también trabajó en estos jardines. ¿Y mi abuelo? ¿Y qué puede decirme del cuchillo encontrado bajo el seto? Thomas tragó saliva. Yo no lo puse ahí. Jamás enterraría un cuchillo en los jardines. Eso arruinaría las raíces. Poirot se inclinó ligeramente. Una respuesta lógica. Y sin embargo su nombre ya está en los labios de los investigadores. El joven miró al suelo, las manos crispadas. Me culpan porque soy el más fácil de culpar. No fui invitado al baile. Estaba en los cobertizos. O eso intentaba hasta que alguien cerró la puerta desde afuera. Me quedé encerrado hasta pasada la medianoche. Poirot enmudeció un momento. Luego, con suavidad, preguntó, ¿y vio u oyó algo? Thomas dudó. Luego, bajó aún más la voz. Oí pasos, sobre mí. El suelo crujía, como si alguien caminara por el salón vacío. Y luego, silencio. Pero no el tipo normal. Un silencio contenido, como si alguien aguantara la respiración. Horas más tarde, en la biblioteca, el inspector Rowntree, recién llegado de la ciudad vecina, explicaba con entusiasmo sus hallazgos a Lady Clarissa, Sir Malcolm y el Coronel Strand. El cuchillo concuerda con las dimensiones de una herida superficial hallada bajo las tablas del salón. Sospechamos que alguien fue apuñalado levemente y luego retirado por un pasadizo subterráneo. El joven jardinero tenía acceso a herramientas de excavación. Y su relato carece de testigos. Sir Malcolm bebió un sorbo largo de su whisky. ¿Y por qué no hubo sangre en el salón visible durante la noche del baile? Tal vez fue limpiada rápidamente. O la víctima logró detener la hemorragia. En todo caso, el inspector sonrió con confianza. Creemos que el señor Bexley mintió sobre su encierro. El coronel Strand asintió con aire severo. Siempre dije que los jóvenes con manos sucias esconden algo. Lady Clarissa frunció el ceño, pero no protestó. Poirot, que había permanecido en silencio, se levantó y caminó hasta una ventana. Observó los jardines en silencio. Finalmente murmuró: ¿y por qué exactamente enterrar un cuchillo en la propiedad donde uno trabaja, sabiendo que será encontrado? El inspector parpadeó. ¿Perdón? Poirot se giró, sus ojos brillando. El cuchillo fue plantado, monsieur. La ubicación es demasiado obvia, demasiado conveniente. El asesino desea que miremos hacia abajo, cuando deberíamos mirar hacia adentro. ¿Está usted diciendo que alguien está incriminando al jardinero? Exactamente. ¿Y qué propone?, preguntó Lady Clarissa. Poirot se acercó lentamente al mapa de la casa colgado en la pared. Golpeó con suavidad un punto bajo el salón de baile. Propongo que investiguemos lo que hay debajo del salón, no en los jardines, no en los arbustos, debajo del suelo que crujió. Esa noche, con linternas y planos antiguos, Poirot descendió por un pasadizo poco usado junto al mayordomo y la señora Whitmore. El aire era denso, húmedo. Bajo el salón de baile encontraron un espacio reducido, no una cripta ni una bodega, sino algo más extraño, un cubículo de mantenimiento sellado con marcas recientes en la madera. ¿Esto ha sido abierto hace poco?, preguntó Poirot. Sí, monsieur. Aunque no por nosotros, respondió la señora Whitmore, pálida. Poirot se agachó.
Una astilla ensangrentada sobresalía de la cerradura. Astillada. El cuchillo fue usado aquí, murmuró. No para herir, sino para entrar. Y mientras Poirot se enderezaba, su voz fue apenas un susurro. El culpable no quería esconder el arma. Quería que pensáramos que había un crimen. Donde aún no hemos encontrado el cuerpo. Capítulo 5. El juego psicológico. El día siguiente amaneció con una neblina ligera colgando sobre los jardines de Wexford Hall. Desde su habitación del ala este, Poirot observaba las formas desdibujadas de las estatuas en el césped y el reflejo apagado del invernadero entre la bruma. La noche anterior había ofrecido respuestas a medias, pero también había abierto una grieta, una entrada secreta bajo el salón de baile, marcas recientes y una astilla ensangrentada que no coincidía con ninguna herida conocida. Y lo más importante, ningún cuerpo. Poirot descendió al comedor con su andar calculado. Lady Clarissa ya se encontraba allí, hojeando un periódico con evidente distracción. Ivy Langley bebía café negro con los pies descalzos sobre una silla, provocadora incluso en bata de seda. El coronel Strand leía un libro de estrategia Militar, mientras Sir Malcolm removía su té con el entusiasmo de un hombre que odiaba madrugar. «Buenos días, mesdames et messieurs», saludó Poirot con una sonrisa discreta. «Hoy es un día espléndido para la verdad». «¿Empieza temprano?» «¿Con sus enigmas, Monsieur Poirot?», preguntó Ivy con media sonrisa. «Non, mademoiselle. Solo hago lo que el jardinero hace con su tierra. La remuevo, para ver qué brota». Se sentó con delicadeza, justo frente al coronel Strand, quien levantó la vista un instante y luego volvió a su lectura. «Anoche descubrimos un compartimiento oculto bajo el salón», dijo Poirot casualmente. «Sellado, forzado desde fuera». El coronel levantó una ceja sin dejar el libro. «¿Y qué había dentro?» «Solo polvo y un rastro de sangre en la cerradura, pero lo suficiente para confirmar que alguien intentó entrar allí. No hace mucho. Sir Malcolm dejó la cucharilla». «¿Está sugiriendo que alguien estuvo escondido bajo el suelo durante el baile?» «Sugiero muchas cosas, monsieur, pero hoy escucho más de lo que hablo». Poirot giró hacia Ivy. «¿Usted, mademoiselle, vio a alguien ausentarse del salón en algún momento?» Ella negó con indiferencia. «Nadie que no tuviera una buena excusa. Un cigarrillo, una llamada desde el estudio». «Tía Clarissa se fue unos minutos, ¿no es así?» Lady Clarissa levantó la mirada, molesta. «Solo para atender a la señora Ridgway, que se había mareado. Todos me vieron volver». Poirot se disculpó con un gesto elegante. «No lo insinúo como sospecha, madame. Solo recojo lo que todos han olvidado mencionar». El coronel cerró el libro con un chasquido seco. «¿Y por qué tanto interés en ese espacio vacío? Si no hay cuerpo, no hay crimen. Hay crimen». Poirot lo miró fijamente. «Ah, pero hay un crimen, coronel. No en la superficie, sino en la intención». El silencio que siguió no fue casual. El coronel no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, su voz fue menos firme. «Bueno, entonces, encuentre esa intención, pero no pierda el tiempo persiguiendo ecos». Más tarde, Poirot pidió al mayordomo que reuniera a todos en la biblioteca. La atmósfera era densa, como si el aire se espesara con cada paso que daban los invitados hacia la sala de madera oscura y retratos familiares. «Solo unas palabras», anunció Poirot con tono sereno. «He solicitado que se investigue el linaje del cuchillo. Y mientras tanto, he enviado un telegrama a un colega de Londres.
Pronto sabremos si la sangre hallada bajo el salón es humana. Un leve susurro recorrió el grupo. Ivy jugaba con un anillo. Lady Clarissa apretó los labios. Sir Malcolm evitó la mirada de todos. Pero esta mañana, continuó Poirot, he recordado una vieja lección. Quien se esfuerza demasiado por ocultar algo, rara vez lo hace por sí mismo. Y me pregunto, ¿quién tenía algo que proteger? ¿La noche del baile? ¿Está usted sugiriendo que el crimen aún no ha ocurrido? Preguntó Sir Malcolm irónico. ¿O que ocurrió en un tiempo distinto al que todos asumimos? Poirot caminó lentamente entre los presentes. Hay alguien aquí que no teme al silencio, porque ya se acostumbró a vivir dentro de él. Coronel Strand lo miró con frialdad. Si está intentando insinuar algo, Poirot, hágalo sin acertijos. Poirot se detuvo justo frente a él, examinando con precisión las costuras del uniforme perfectamente planchado. «Usted sirvió en la India, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Un oficial de alto rango, acostumbrado a cuarteles con túneles, sabedor de planos, estructuras, entradas ocultas. Usted conocía el subsuelo de Wexford Hall, ¿no es verdad?» Strand mantuvo la compostura. «He sido huésped aquí muchas veces. Es probable que haya oído de pasadizos antiguos». Poirot sonrió. Y sin embargo, nunca dijo nada. ¿Por qué? Antes de que el coronel pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta. El joven jardinero, Thomas Bexley, irrumpió con la cara desencajada. «Monsieur Poirot, ¿han encontrado algo?» Bajo la fuente del jardín norte, algo que no debería estar ahí. Mientras todos cruzaban el jardín apresurados, Poirot se adelantó con paso firme. Tomás los condujo hasta un montículo donde la tierra estaba removida. Dos agentes excavaban ya con manos temblorosas. Poirot se agachó. Allí, entre raíces rotas y humedad terrosa, asomaba algo envuelto en lona. Un trozo desgarrado dejaba entrever tela. Y algo más, un botón de puño, tallado en nácar, y con una inicial grabada. S. Poirot se irguió lentamente. Sus ojos recorrieron a todos los presentes y se detuvieron, sin una palabra, en el rostro del coronel Strand. Pero aún no era momento de hablar, solo de observar. Y esperar que el silencio se rompa por sí solo. Capítulo 6. El segundo hallazgo. La lluvia comenzó al caer la tarde, fina y persistente, como si la misma mansión llorara por lo que estaba a punto de revelarse. El hallazgo en el jardín norte había provocado un torbellino de movimiento en Wexford Hall, el personal restringido a sus habitaciones, los invitados bajo vigilancia informal y el coronel Strand, el más estoico de todos, callado como una estatua de mármol. En la sala de lectura, el paquete hallado bajo la tierra reposaba sobre una mesa cubierta con sábana blanca. Los agentes lo habían desenrollado con extremo cuidado. La lona empapada revelaba ropa de hombre cuidadosamente doblada. No había sangre visible, pero la camisa tenía un rasgón en el costado y el bolsillo contenía una cadena de reloj rota. El botón tallado con la S ya no dejaba dudas. Esa prenda había pertenecido a alguien cuyo nombre empezaba por esa letra. ¿No reconocerá usted esa camisa, coronel?, preguntó el inspector Rowntree con cierta dureza. Strand se mantuvo impasible. «Parece mía, sí, pero no la había visto desde hace meses. Juraría que fue extraviada en el viaje a Dover. Mi equipaje fue registrado por error». Poirot entrecerró los ojos.
¿Y quién más sabía que esa prenda suya había desaparecido? Nadie, respondió el coronel, con los labios apretados. Exactamente, dijo Poirot suavemente. El silencio que siguió fue interrumpido por un ruido inesperado, un golpe seco, como una puerta cerrándose a la fuerza. Todos giraron al unísono. Lady Clarissa apareció en la entrada de la sala de lectura, con una expresión que no se había visto en ella hasta ese momento: miedo. «¿Se ha escapado alguien de la casa?», dijo. «La ventana del ala de servicio está rota. Y falta alguien». «¿Quién?», preguntó Poirot de inmediato. «La señora Whitmore». «El ama de llaves». El inspector se puso de pie. ¿Ella estaba siendo vigilada? No, respondió Lady Clarissa. Nunca lo habría considerado necesario. Lleva con la familia más de 15 años. Poirot se dirigió de inmediato al pasillo, seguido por el inspector y los demás. El ala de servicio era más estrecha y oscura que el resto de la casa. La ventana trasera, junto a la despensa, colgaba abierta. Los cristales rotos sobre el suelo indicaban que alguien había salido con prisa. En el alféizar, un trozo de tela se había quedado enganchado. Era gris, áspero, parte de un uniforme de servicio. Poirot recogió el fragmento y lo sostuvo entre los dedos como si leyera un mensaje invisible. Madame Whitmore no huyó porque fuera culpable. Huyó porque sabía quién lo era. El inspector negó con la cabeza. ¿Y por qué no nos lo dijo directamente? Poirot se volvió hacia él, con una mirada tan aguda como un bisturí, porque estaba asustada. Y la señora Whitmore solo teme a una cosa en esta casa, a quien camina sin ser oído. Horas después, mientras la noche caía con fuerza sobre Wexford Hall, Poirot revisaba los planos antiguos de la mansión en la biblioteca. Su dedo recorría líneas amarillentas, esquinas dobles, pasillos olvidados. Se detuvo en un punto entre el salón de baile y el ala de servicio. «Aquí», murmuró. Un corredor de mantenimiento, sellado hace años, pero aún accesible por alguien que lo conozca bien. En ese momento, Ivy Langley entró sin anunciarse. Llevaba una copa de jerez en la mano y una expresión inquisitiva en el rostro. ¿De verdad cree que la señora Whitmore huyó por miedo? Poirot asintió sin mirarla. Sí, y creo que ese miedo no es nuevo. Es un miedo que ha vivido con ella durante años, madame. ¿Y entonces? ¿Quién la asusta? Tal vez, dijo Poirot, finalmente mirándola. Alguien que no teme ensuciarse las manos, pero sí teme perder su posición. Ivy se sentó, cruzando las piernas. ¿Le gusta jugar con nosotros, Monsieur Poirot? No juego, observo. Cada palabra, cada silencio. Y en su caso, mademoiselle, observo una máscara. Ivy bebió un sorbo de su copa. Y yo observo a un hombre que ya sabe la verdad, pero aún no quiere decirla. Poirot sonrió. Porque a veces la verdad necesita presentarse sola, como un huésped que se hace esperar. A la mañana siguiente llegó un telegrama desde Londres. Poirot lo leyó junto al fuego. Era breve, conciso, pero suficiente. Sangre humana. Grupo AB negativo. Poco común. Poirot dejó el papel sobre la repisa. Luego miró al inspector Rowntree, que lo observaba desde una esquina. Ya no se trata de si hubo un crimen. Se trata de cuándo. Y si el cuerpo aún no ha sido hallado, tal vez aún esté esperando a ser descubierto. En ese instante, Thomas Bexley irrumpió de nuevo, sin aliento. «Señor Poirot». «Ha aparecido una carta».
en el buzón de la entrada, sin remitente. Poirot tomó el sobre sin dudar. Lo abrió con la punta del dedo, con cuidado. Dentro, una nota escrita con tinta desvaída. Él sabe dónde está, pero no dirá nada, porque si habla, el otro morirá también. Poirot se quedó en silencio. Luego, dobló la carta con lentitud, como si pesara el doble. Ahora sí, murmuró, el juego ha comenzado de verdad. Capítulo 7. La pista oculta de Poirot. El amanecer llegó gris y húmedo a Wexford Hall, con el sonido constante de gotas golpeando los ventanales como dedos impacientes. Poirot se levantó más temprano que de costumbre. No pidió desayuno ni bajó con su traje habitual. En su lugar, con impermeable abotonado y sombrero cuidadosamente encajado, salió por la puerta trasera de la casa con una linterna en una mano y una carpeta de papeles en la otra. Lady Clarissa lo observó desde el ventanal del comedor. No preguntó a dónde iba. Sabía que cuando Poirot se movía sin anunciarlo, lo hacía por una razón que no admitiría testigos. El detective caminó por el sendero de piedra que conducía al borde del jardín norte, donde habían encontrado las ropas enterradas. El suelo, aún removido, parecía más blando de lo que recordaba. Se agachó, apartó con la punta del bastón un fragmento de maleza y deslizó los dedos por la tierra. Un leve hueco, como un cráter apenas visible, llamó su atención. Sacó de su bolsillo un pequeño cuchillo de hoja plana y comenzó a cavar con la precisión de un cirujano. Y entonces lo sintió, no un objeto, un vacío. Debajo de esa sección de tierra había una cavidad. Se incorporó lentamente y tras mirar alrededor, caminó hasta una pequeña caseta de herramientas al borde del invernadero. Estaba cerrada, pero la cerradura era antigua. Bastaron unos segundos para que Poirot la abriera sin esfuerzo. Dentro, el aire olía a óxido, humedad y algo más orgánico. Entre estanterías desordenadas vio una trampilla en el suelo parcialmente oculta bajo un saco de abono. La abrió con esfuerzo. Un olor denso y frío emergió de inmediato. A sus pies, una escalera de hierro descendía hacia la oscuridad. Poirot bajó sin vacilar. Una hora más tarde, regresó a la casa por la entrada del servicio. Se quitó el impermeable con movimientos lentos, pero no parecía alterado. En su rostro no había alarma, sino concentración. Se dirigió directamente a la biblioteca, donde pidió estar solo. Colocó la carpeta de papeles sobre la mesa y sacó un plano doblado de Wexford Hall. Sobre él empezó a marcar con lápiz una serie de puntos: el invernadero, la caseta de herramientas, el salón de baile, el ala de servicio. Y en medio de todo, un pequeño círculo rojo. Luego se sentó, cruzó los brazos y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que Ivy Langley entrara con su andar despreocupado. Pensé que ya se había marchado a Londres, preguntó recostándose contra el marco de la puerta. «Oh, no, mademoiselle», respondió Poirot sin mirarla. «Los buenos jardineros no se marchan antes de ver florecer su semilla». «¿Ha descubierto algo?» «Descubro cosas a diario. Algunas útiles. Otras, peligrosamente invisibles. Ella se acercó, con una sonrisa ladeada. ¿Está insinuando que uno de nosotros oculta algo? Poirot finalmente la miró. No lo insinuó, lo sé. Lo que no sé aún es por qué. ¿Y eso le inquieta? Me inquieta que alguien haya decidido plantar evidencia.
sabiendo que yo vendría. Que me observaron, no desde el miedo, sino desde la anticipación. Ivy frunció el ceño. ¿Está diciendo que este crimen fue diseñado para desafiarlo? Poirot no respondió. Solo tomó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Una carta anónima. Alguien en esta casa no teme matar, pero sí teme que la verdad salga a la luz. Y por eso chantajea. ¿Y cree que yo tengo algo que ver con eso?, preguntó Ivy, más irritada que sorprendida. No, mademoiselle. Pero usted sabe quién sí lo tiene. La joven permaneció quieta unos segundos. Luego giró sobre sus talones y se marchó, sin decir palabra. Poirot sonrió. La tensión en su espalda al salir fue todo lo que necesitaba. Horas después, Poirot se reunió con el inspector Rowntree en la biblioteca. Cerró la puerta y le mostró un pequeño objeto envuelto en tela. Una pulsera rota, con una perla despegada. Había estado en la cavidad bajo tierra. ¿Dónde la encontró? En un espacio sellado bajo la caseta de herramientas. Un antiguo aljibe de agua. Alguien lo limpió recientemente. Muy recientemente. ¿Y hay algo más ahí abajo? Sí. Rascaduras en la piedra. Como si alguien hubiese intentado salir. Sin éxito, Rowntree empalideció. Entonces, ¿el cuerpo está ahí? No, pero estuvo ahí. Y alguien se aseguró de trasladarlo antes de que lo encontráramos. El inspector respiró hondo. ¿Y la pulsera? Poirot la colocó en una bandeja de plata, junto a la cadena de reloj hallada con la ropa del coronel. Pertenece a alguien que no debería haber estado cerca de ese lugar. Pero estuvo. Y ahora debe decidir si confiesa o si espera que alguien más lo haga por ella. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, Poirot no dormía. caminaba lentamente por el salón vacío. La madera crujía bajo sus pies. Se detuvo en el centro, justo donde ocurrió aquel primer crujido. Cerró los ojos. El sonido seguía allí. Pero ahora sabía exactamente de dónde venía y a quién le pertenecía. Solo restaba esperar a que el culpable diera el siguiente paso, o que Poirot lo diera por él. Capítulo 8. La reunión final. El reloj de péndulo en el vestíbulo marcaba las 7 de la tarde cuando todos fueron convocados al salón de música. Lady Clarissa, firme pero visiblemente cansada, se encargó personalmente de enviar las invitaciones escritas a mano. Nadie se atrevió a declinar. Los candelabros habían sido encendidos y una llama temblorosa iluminaba el centro de la sala, donde un único sillón había sido dispuesto. Hercule Poirot, impecablemente vestido, aguardaba allí, de pie, con las manos entrelazadas y el rostro sereno. Sus ojos recorrían el rostro de cada uno de los presentes como si ya supieran el papel que les correspondía en una obra apenas iniciada. Lady Clarissa ocupó su lugar cerca del ventanal. Ivy Langley se sentó en el brazo de un sillón, fingiendo despreocupación. El coronel Strand se quedó de pie, los brazos cruzados como un centinela de uniforme invisible. Sir Malcolm, ligeramente inclinado sobre su bastón, ocupó una silla junto a la chimenea. Thomas Bexley permanecía en la esquina más alejada, como si aún dudara de si tenía derecho a estar allí. El inspector Rowntree, sentado junto a Poirot, mantenía un cuaderno abierto pero aún vacío. Poirot se aclaró la garganta. «Mesdames et messieurs»,
Esta reunión no es una acusación. Al menos no todavía. Es más bien una oportunidad para aclarar lo que hasta ahora ha permanecido en sombras. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio impregnara la sala. Esta investigación comenzó con un sonido. Un crujido bajo el suelo del salón de baile. Aquel sonido marcó el inicio del crimen, aunque aún no habíamos visto al cadáver. Después, una mancha de sangre. Luego, ropas enterradas. Una huida. Y finalmente, una amenaza. Su voz se Hizo más baja. Él sabe dónde está, pero no dirá nada, porque si habla, el otro morirá también. Ivy se removió levemente. Sir Malcolm alzó una ceja. ¿Un chantaje?, preguntó. Poirot asintió. «Oui». Y no cualquier chantaje. Uno dirigido a alguien que ya ha perdido el control de la situación. Porque la verdad, mes a mis, es como el humo. Tarde o temprano, se cuela por cualquier rendija. Poirot tomó una hoja de papel y la sostuvo entre dos dedos. Primero, consideremos la evidencia física. Una prenda rota, una cadena de reloj y una pulsera de perlas. Las tres cosas halladas en lugares distintos, pero todas vinculadas al mismo evento. Se volvió hacia Ivy. «Mademoiselle Langley, usted posee una pulsera casi idéntica, ¿n'est-ce pas?». Ella frunció los labios. «La mía desapareció hace días. Creí que la había perdido en el invernadero. Y, sin embargo, una perla de su diseño se encontró bajo tierra, en una cavidad sellada junto a marcas de lucha. ¿Está diciendo que estuve ahí? ¿Bromea? Estoy diciendo que alguien intentó protegerla, que alguien colocó deliberadamente esa ropa del coronel bajo tierra y luego enterró también su pulsera, para hacer pensar a otros que él era el culpable y usted, una víctima colateral». Los ojos de Ivy se clavaron en el coronel Strand. Este, por primera vez, desvió la mirada. «Y lo más interesante», prosiguió Poirot, «es que ese alguien conocía bien los pasadizos de la casa. Sabía dónde ocultar pruebas. Sabía cómo hacer que un crimen sonara como un accidente. Sabía qué decir y qué no decir». El silencio volvió a caer, esta vez más pesado. Poirot se giró entonces hacia «Toma, Monsieur Bexley. Usted dijo que escuchó pasos esa noche, pasos sobre el suelo». Y luego, silencio. El joven asintió, nervioso. «Sí, señor», como si alguien esperara para hacer algo. ¿Y reconoció esos pasos? Thomas dudó. Luego, tras una breve mirada, «¿A Lady Clarissa?», dijo. «No, no estoy seguro. ¿O no quiere decirlo?». Thomas apretó los labios. Poirot no insistió. Simplemente lo miró unos segundos más, y luego continuó. «Hay una razón por la cual la señora Whitmore huyó». No porque fuera culpable, sino porque sabía quién lo era. Ella vio algo, o escuchó algo, y supo desde ese instante que estaba en peligro. Poirot paseó la mirada por cada rostro. El crimen mes a mis aún no está completo, pero el plan ya ha sido ejecutado. Y ahora, todo depende de si el asesino decide dar el último paso, o si lo atrapamos antes de que lo haga. El inspector miró a Poirot, desconcertado. ¿Está usted diciendo que aún puede ocurrir una segunda muerte? Oui, Monsieur Rowntree, porque la primera aún no ha sido confirmada y el culpable aún no ha sido confrontado del todo. El coronel Strand dio un paso hacia adelante, con voz seca. ¿Y tiene usted pruebas, Poirot?
¿Algo que no sean insinuaciones? Tengo lo que siempre tengo, coronel, respondió Poirot con calma. Contradicciones, silencios y las pequeñas células grises. Poirot se giró hacia la puerta. Pero mañana, a esta misma hora, reuniré a todos nuevamente. Y esta vez no hablaré de teorías, hablaré de hechos. Porque esta historia, dijo, mientras salía de la sala con paso medido, ha llegado al punto en que todo crimen reclama su verdad. Quedaron en silencio tras su partida. Lady Clarissa fue la primera en levantarse. Pues bien, dijo mirando a todos, supongo que deberíamos prepararnos para el final. Y nadie se atrevió a contradecirla. Capítulo 9. La revelación. La hora señalada llegó, sin ceremonias. El salón de baile, testigo de tantos secretos, volvía a estar lleno de rostros tensos, siluetas silenciosas, y esa atmósfera que precede a las revelaciones inevitables. Esta vez no había cuarteto ni velas. Solo sillas dispuestas en semicírculo y una pequeña mesa en el centro, sobre la cual descansaban tres objetos: el botón tallado con la letra S, la cadena de reloj rota y la pulsera de perlas con su engarce suelto. Poirot se encontraba de pie junto a la mesa, impecable como siempre, con un cuaderno cerrado en las manos. «Mesdames et messieurs», dijo con voz serena, «les agradezco por su presencia. Esta noche deseo presentarles los resultados de mi investigación. No son teorías, no son intuiciones, son hechos. Nadie habló. El silencio era tan denso como la noche. Comenzaremos por la escena original. El crujido bajo el suelo durante el baile. Todos lo escucharon. Algunos intentaron ignorarlo, pero solo una persona sabía exactamente qué era. No un fallo estructural, no una casualidad. Fue el sonido de una tapa moviéndose desde dentro. Alguien había quedado atrapado en el compartimiento, bajo el salón, y trataba de salir. Lady Clarissa palideció. El coronel Strand apretó los labios. Ivy se irguió con súbita tensión. Días después, continuó Poirot, se halló una mancha de sangre seca bajo las tablas. Luego, un cuchillo enterrado en el jardín y más tarde, una prenda con el botón S, aparentemente perteneciente al coronel Strand. Era un intento de redirigir la sospecha, de incriminarlo. Pero lo importante no es a quién señalaba la evidencia, sino quién sabía exactamente dónde colocarla. Poirot se volvió hacia el coronel. Usted, coronel, sabía de los pasajes secretos. Los planos lo delatan. Su pasado como oficial en misiones de ingeniería militar le daba acceso privilegiado a esos conocimientos. Pero usted no es el asesino. Un murmullo recorrió la sala. Usted fue utilizado. Alguien usó su camisa perdida, su cadena de reloj rota y su reputación de hombre distante para sembrar la culpa. Alguien que sabía que usted no respondería bien al escrutinio, que su orgullo le impediría defenderse abiertamente. Poirot señaló entonces la pulsera. Este objeto fue hallado junto al compartimiento, el lugar donde, según las marcas, alguien estuvo encerrado al menos varias horas. No hubo muerte allí, pero sí lucha. Y la pregunta es, ¿quién estaba con esa persona antes de que quedara atrapada? Se giró hacia Ivy Langley. Mademoiselle, usted afirmó que no abandonó el salón en toda la noche, y sin embargo, su pulsera estaba donde nadie más podía haberla dejado
a menos que usted hubiera estado allí. Eso no prueba nada, dijo Ivy con voz firme, pero su respiración se aceleraba. No, no lo prueba, admitió Poirot. Pero esta carta sí. Sacó un sobre del bolsillo, el mismo que contenía la nota anónima. Luego, un segundo sobre. Comparé la caligrafía de esta carta con una lista escrita por usted, mademoiselle, y dejada en la cocina días antes. Es la misma mano, el mismo trazo, el mismo ritmo. Usted escribió la amenaza, no para salvarse, sino para advertir a otra persona que guardara silencio. Todos los ojos se fijaron en Ivy. Ella permaneció inmóvil, pero sus mejillas perdieron todo color. Poirot se acercó lentamente. Usted ayudó a encerrar a alguien esa noche. Alguien que descubrió un secreto. No lo mataron entonces. Pero sabían que si escapaba, hablaría. Ivy murmuró algo que no se oyó. Poirot se agachó frente a ella. ¿Quién estaba allí, mademoiselle? Ella tragó saliva. Sus ojos se posaron lentamente en Sir Malcolm Grey. Mi madre tuvo una relación con él, dijo casi sin voz. Él lo descubrió. La señora Whitmore. Ella lo supo todo. Intentó protegerme. Y él, Poirot asintió, volviéndose hacia el diplomático retirado. Sir Malcolm, usted temía que un viejo escándalo familiar saliera a la luz. No por usted, por su nombre, su herencia, su futuro legado. Pero en su intento por ocultar el pasado, atrapó a un joven en una tumba de piedra. Sir Malcolm no negó, solo cerró los ojos. Él vive, dijo. Logró salir. Me chantajeó, me obligó a escribir esa nota para silenciar a Ivy, y después desapareció. Poirot se irguió. Pero no desapareció del todo, solo espera, porque ahora que sabemos la verdad, vendrá. El inspector Rowntree se adelantó. ¿Y dónde está ese joven? Poirot sonrió suavemente. En camino. Está fuera de peligro y dispuesto a testificar. Alguien lo ayudó a escapar cuando encontró la trampilla oculta desde el otro lado. Alguien que creyó que aún podía salvar la historia sin destruir el apellido. Todos se volvieron hacia Lady Clarissa, que se mantenía de pie, digna. Mi deber era con la familia, dijo ella, pero no con la mentira. Poirot hizo una leve reverencia. Entonces, madame, ha hecho lo correcto. La verdad, por más dolorosa que sea, es siempre más soportable que el silencio perpetuo. El salón permaneció en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Poirot, como quien ya ha cerrado un libro, colocó el cuaderno sobre la mesa. El crimen no fue el encierro, fue la omisión, el deseo de silenciar, de usar el miedo como cadena. Pero la cadena se ha roto. Y con Tisati. Eso. Poirot dio media vuelta y abandonó la sala. Capítulo 10. Resolución y justicia. El amanecer se deslizó con lentitud sobre los tejados de Wexford Hall, empapando las chimeneas con luz pálida y silenciosa. La lluvia había cesado por fin. Las flores colgaban húmedas en los jardines, los pájaros apenas comenzaban a retomar sus trinos, y una quietud nueva, menos tensa, pero no menos pesada, se asentaba sobre la mansión. En la biblioteca, el inspector Rowntree hojeaba sus notas con expresión sombría. Frente a él, Sir Malcolm Grey se mantenía sentado, erguido, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en una estantería que no parecía ver. Entonces, dijo el inspector, con tono más oficial que indignado. Confirma,
que usted ordenó encerrar a Lawrence Harker bajo el suelo del salón de baile con la intención de evitar que revelara la relación que mantuvo con su esposa años atrás. Y el hecho de que Ivy Langley no es hija del difunto señor Langley, sino suya. Sir Malcolm asintió lentamente. Sí, lo descubrí por accidente, revisando antiguos documentos que Lady Clarissa me pidió archivar. Al ver su nombre, su parecido, su insistencia en acercarse a Ivy, temí lo peor. Luego lo enfrenté. Me amenazó con contarlo todo si no lo ayudaba económicamente. Dijo que tenía derecho, que era su hija también. ¿Y entonces? Entonces, actué. El inspector cerró la libreta. Una acusación formal por intento de homicidio y privación ilegítima de libertad será enviada al magistrado esta tarde. Ya hay un agente camino a su residencia londinense. Lo escoltarán para evitar fuga. Sir Malcolm se levantó con la dignidad de quien ha perdido más de lo que confiesa. Pido que Ivy no sea arrastrada en esto. Ella no sabía nada. Al principio. Eso, interrumpió una voz desde la puerta, no es del todo cierto. Poirot entró sin apresurarse, con su abrigo gris claro y el bastón colgado del brazo. Sus pasos no hacían ruido sobre la alfombra, pero llenaban la estancia con una autoridad absoluta. Ivy Langley, en efecto, no supo la verdad biológica, pero sí ayudó a cubrir la evidencia. Enterró la prenda del coronel. Dejó caer su pulsera intencionadamente. Sabía que había un joven encerrado. Sabía y cayó, por miedo, por presión, por vergüenza, pero también por elección. El inspector lo miró con gravedad. ¿Quiere que la arreste también? Poirot negó suavemente con la cabeza. No. Ivy no intentó matar. Intentó desviar. Fue manipulada por un padre que nunca supo cómo amar sin controlar. Pero a diferencia de él, Ivy aún puede corregir su camino. Eso lo dejo a su conciencia. Horas más tarde, el carruaje que llevaba a Sir Malcolm hacia la ciudad desapareció entre los árboles, escoltado por 2 oficiales. Ivy, de pie junto a la fuente del jardín, observaba sin lágrimas. Lady Clarissa se mantenía a su lado, una mano en su hombro y una expresión que alternaba entre dolor y estoicismo. ¿Lo sabía usted desde el principio?, preguntó Ivy, sin apartar la vista del camino. Lady Clarissa tardó en responder. Sospechaba, pero preferí ignorar. Es más fácil construir una familia sobre silencio hasta que alguien empieza a excavar. Ivy asintió, apenas. Luego dijo, ¿y Harker? Está a salvo, dijo Poirot, acercándose con pasos suaves. Recibió atención médica. Será interrogado, por supuesto, pero no será procesado. El chantaje, aunque deplorable, no justifica lo que se hizo con él. ¿Y ahora? Poirot la miró con compasión. Ahora, mademoiselle, empieza la vida, sin máscaras, sin trampas, dolerá, mais será breve. Esa noche, Poirot se sentó en su habitación, escribiendo en su libreta de cuero negro, junto a una lámpara de aceite. Afuera, la brisa movía las hojas como voces que ya no susurraban secretos. Anotó meticulosamente los nombres, las motivaciones, las contradicciones que lo guiaron. Pero al llegar al final, su pluma se detuvo. Una sombra cruzó por su rostro. Todo crimen nace del miedo, murmuró. Pero el miedo más peligroso es aquel que se disfraza de... Deber guardó la libreta, se levantó, ajustó con precisión el nudo de su corbata frente al espejo y con una última mirada al reflejo pronunció: la verdad
siempre, exige su precio, y con eso apagó la lámpara. La casa, por primera vez en días, quedó en silencio. Pero no, era el silencio del miedo, era el del cierre, el que se instala cuando el último paso ha sido dado y la justicia, por fin, ha encontrado su camino. Capítulo 11. El desenlace. La mañana siguiente amaneció despejada, con el cielo límpido como una promesa rota. Los criados habían regresado lentamente a sus rutinas, y la mansión, aunque aún envuelta en la sombra de los últimos días, comenzaba a parecer otra vez un lugar donde podía respirarse algo parecido a la normalidad. Hercule Poirot descendió la escalinata principal con su maleta en una mano y el sombrero perfectamente inclinado sobre la frente. Lady Clarissa lo esperaba en el vestíbulo, de pie junto al espejo biselado, donde, apenas una semana antes, habían recibido a los invitados del baile. «Se marcha sin ceremonia», dijo ella con una voz suave, pero cargada de peso. «Las ceremonias, madame, son para los comienzos, no para los finales», respondió Poirot, haciendo una leve reverencia. «Y este final no es del todo festivo». Ella bajó la mirada un instante, como si reconociera que las cicatrices recientes no admitían aún etiquetas. «¿Y ahora qué?» «Ocurrirá con nosotros». Poirot se tomó un momento para responder. La justicia ha sido servida, aunque no de la manera que esperaba. Y eso es a menudo lo más difícil de aceptar. Pero en Wexford Hall, madame, lo verdaderamente roto no era el pasado, era el pacto silencioso entre sus habitantes, el acuerdo tácito de no hablar, de no preguntar, de no mirar demasiado profundo. Eso ha terminado. Lady Clarissa sostuvo su mirada. ¿Y eso es algo bueno o malo? Depende, respondió él con una pequeña sonrisa. Algunos prefieren vivir con fantasmas, otros con verdades dolorosas, pero ambos deben aprender que ningún silencio dura para siempre. En ese momento, Ivy apareció en el descansillo. Iba vestida de manera sencilla, sin joyas, sin maquillaje. Sus pasos eran más lentos que los de costumbre, pero su mirada, al menos, era firme. «Monsieur Poirot?» «Mademoiselle», saludó él inclinando la cabeza con cortesía belga. «¿Ha venido a despedirse?» «Sí, y a agradecerle, aunque no estoy segura de si debo hacerlo». «El agradecimiento, mademoiselle, no es por lo que uno quiere, es por lo que uno necesita. Y usted necesitaba saber quién era, no por su linaje, sino por lo que puede elegir no repetir. Ella asintió. No hubo sonrisa, pero sí un leve temblor en la barbilla. Luego dio media vuelta y subió lentamente las escaleras, dejando a Poirot y Lady Clarissa en silencio. El mayordomo apareció junto a la puerta principal. «El carruaje de Monsieur Poirot está listo». Poirot se ajustó los guantes. «Una última cosa, madame», dijo, volviéndose hacia ella con una expresión más grave. «Lawrence Harker está fuera de peligro, ¿sí? Pero la herida que recibió no fue solo física. Fue emocional. Fue la herida de un hombre traicionado por el miedo de otros. Cuídese de repetir esa traición con nadie más». Lady Clarissa sostuvo la mirada sin pestañear. «Haré lo que esté en mis manos». «Espero que lo haga», respondió Poirot, «porque en esta historia, madame, el crimen no fue solo el encierro de un hombre, sino el abandono de la verdad durante demasiado tiempo». Y con eso tomó su bastón, cruzó la puerta y descendió los escalones con la misma precisión que Laudit había hecho al llegar.
En el carruaje, mientras las ruedas crujían sobre la gravilla húmeda del sendero principal, Poirot miró una última vez la fachada de Wexford Hall, las ventanas altas, los muros orgullosos, las sombras que aún habitaban en los rincones. Era, como tantos lugares en Inglaterra, un escenario de respeto, historia y silencios. Sacó su libreta y escribió con letra clara y ordenada: no todos los crímenes dejan un cuerpo. Algunos dejan una idea, una mentira compartida que contamina generaciones. Resolver un caso no siempre significa castigar al culpable. A veces significa hacer visible lo invisible y dejar a los demás enfrentarse a ello. Guardó la libreta, cerró los ojos unos segundos y luego, con voz apenas audible, murmuró: «Adieu, Wexford Hall», y el carruaje, sin mirar atrás, se perdió entre los árboles. Capítulo 12. Epílogo: las últimas células grises. Una semana después, Hércules Poirot se encontraba en su apartamento londinense de Whitehaven Mansions, disfrutando de un desayuno dispuesto con simetría impecable: huevos tibios, pan ligeramente tostado y café negro en una taza sin una sola imperfección. La mañana era tranquila. La ciudad, aún adormecida, susurraba con el sonido lejano de tranvías y pasos sobre piedra húmeda. Junto a su silla, en una mesa auxiliar, yacía un sobre sin abrir. Provenía de Wexford Hall. Poirot lo miró un momento antes de romper el sello, con cuidado quirúrgico. Dentro encontró una carta escrita con tinta azul, en una caligrafía que reconoció de inmediato. Ivy Langley. Monsieur Poirot. No puedo dormir sin pensar en lo que ocurrió. No porque me atormente lo que supe, sino lo que casi ayudé a encubrir. Harker se ha marchado. Me dejó una nota. Dice que no guarda rencor, pero no puede quedarse donde se le encadenó por una mentira. No lo culpo. Yo he decidido abandonar Wexford Hall. Viajé a Londres con una maleta y ningún plan. Y por primera vez eso no me asusta. Gracias por mostrarme que el crimen no era solo suyo, era nuestro, por mirar hacia otro lado. Ivy Poirot leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado, como si tuviera bordes frágiles. Permaneció un momento en silencio. Entonces se volvió hacia su escritorio y abrió un cuaderno. En la primera página escribió: Caso Wexford Hall. Resuelto. El crimen fue psicológico. Un intento de borrar un pasado incómodo con silencio, encierro y manipulación. Los culpables: un diplomático obsesionado con el apellido, una joven aterrada por la verdad. La víctima: un hombre que solo buscaba identidad. El detonante: un secreto familiar demasiado bien enterrado. La clave de resolución: comportamiento. No coartadas, no huellas, solo reacciones humanas. Y una pista silenciosa bajo el suelo de un salón donde nadie pensó en mirar. Poirot se recostó en su silla, entrelazó los dedos sobre el vientre y reflexionó. Uy, al final fue el suelo el que habló. Pero también los ojos, las pausas, las medias frases. El crimen moderno ya no se comete con veneno ni puñal, sino con decisiones, silenciosas, calculadas. Miró por la ventana, donde el cielo se aclaraba, y, aún así, susurró: la verdad siempre encuentra una grieta por donde colarse. Se levantó, alisó su chaqueta y se dirigió hacia el perchero.
Colocó cuidadosamente el sombrero sobre su cabeza. Luego, con paso sereno, se acercó al espejo del recibidor. Hercule Poirot, se dijo, contemplando su reflejo. Una vez más, las pequeñas células grises han servido bien. Y con una inclinación de cabeza hacia sí mismo, salió por la puerta.